Buenas noches, hermanos. Les habla el pastor Eduardo Saladín y queremos darle la bienvenida de parte de los pastores y miembros de Iglesia Bíblica Sola Gracia y decirles que estamos sumamente contentos porque hoy damos inicio a la conferencia Padres con Propósito, que será impartida por el pastor Marcos Peña, a quien agradecemos de todo corazón que haya aceptado nuestra invitación. Tener hijos es un gran privilegio que Dios nos concede porque son un regalo de nuestro Padre Celestial. Pero este regalo conlleva una gran responsabilidad, ya que Dios nos los da para que los instruyamos en sus caminos y en su conocimiento. Por eso, en estas conferencias que nos impartirá el pastor Marcos, queremos ver cuál es el diseño de Dios en la crianza de nuestros hijos, de manera que podamos ser padres con propósito. Algunos de los temas que vamos a estudiar son cómo entrenar a nuestros hijos para obedecer, cómo entrenarlos en la obediencia, cuáles son los principales obstáculos para una crianza bíblica, cómo podemos trabajar para obtener una obediencia de corazón de parte de nuestros hijos, cuáles son los principios que debemos seguir para tener una comunión efectiva, cómo relacionarnos activamente con nuestros adolescentes y algunos otros temas más. Es nuestro deseo que nuestro buen Dios nos bendiga durante este tiempo y nos ayude a poder instruir a nuestros hijos en su conocimiento y en sus caminos. Oremos para pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, queremos alabar tu nombre en esta noche. Queremos darte las gracias por el privilegio que tú nos concedes al darnos nuestros hijos, pero también por el privilegio inmenso que tú nos concedes al habernos dado a Jesucristo, quien nos ha librado del presente siglo malo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a ti. En nuestra oración, oh Señor, que tú nos concedas poder aprender de tu palabra cómo ser padres con propósito. Oramos que tú utilices poderosamente al pastor Marcos en la enseñanza. Oramos por nosotros, oh Señor, para que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Clamamos que tu Espíritu Santo se mueva libremente aplicando tu palabra a nuestros corazones. Y todo esto, oh Señor Dios, te lo pedimos en el nombre de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Pastor Marcos, queremos darte la bienvenida por estar con nosotros. Nuevamente te damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y al igual que como orábamos, esperamos que el Señor nos bendiga grandemente durante todo este tiempo. Muy buenas noches, queridos hermanos de Iglesia Bíblica Sola Gracia. Es un placer para mí iniciar estas clases de entrenamiento para padres y es siempre un privilegio, hermanos, compartir la palabra de Dios con otros creyentes. Es un tema sumamente trascendental. Nosotros estamos preocupados porque vemos por doquier a padres perdidos al momento de criar a sus hijos. Y están criando conforme a los expertos, conforme a un dicho, un meme, algo afirmado aquí o allá. Muchas cosas que están totalmente apartadas de los principios bíblicos. La cosmovisión actual nos influencia mucho más de lo que nosotros somos conscientes. Y a veces estamos criando a nuestros hijos con psicología más que con principios bíblicos. Es por esto que me gusta empezar clases de crianza, no con textos típicos con los cuales algunos pueden estar familiarizados, como Deuteronomio 6, Salmo 78
o en el Nuevo Testamento, Efesios 6, Colosenses 3. No, generalmente me gusta empezar con 2 Timoteo 3, 16, 17, que nos habla acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué hago esto? Bueno, mis hermanos, porque cuando uno escucha este versículo puede preguntarse, ¿y qué tiene esto que ver con la crianza de los hijos? Todo. Lo que queremos enfatizar es la verdad de que la palabra de Dios que nos ha sido dada es suficiente para nosotros como creyentes en el ejercicio de nuestras responsabilidades en todas las áreas que el Señor ha puesto por nosotros por delante. En otras palabras, no hay nada que sea necesario para la salvación, para el desarrollo de nuestra vida espiritual o para nuestro desempeño en este mundo como hijos de Dios que no se encuentre en las Escrituras de manera implícita o explícita. A veces las cosas están como principios, se nos dan instrucciones por precepto. Tienen que hacer esto como padres. Pero también tenemos en las Escrituras instrucciones como ejemplos de padres que criaron bien, ejemplos de padres que no criaron bien. En otras palabras, lo que estamos tratando de decir es que todo lo que nosotros necesitamos saber como padres cristianos para educar a nuestros hijos en el Señor, lo encontramos en la palabra de Dios. Lo encontramos en la palabra de Dios. En ese sentido, y a partir de lo que la Escritura nos enseña, si alguien me preguntara, Marcos, solamente tienes un minuto, dime qué es lo más importante en la crianza de los hijos. Posiblemente algunos pensarían enseñarles el temor de Dios, lograr que sean buenos ciudadanos. Todo eso son cosas importantes. Sin embargo, si solamente puedo decir algo, es esto. Nuestros hijos necesitan aprender a respetar la autoridad. Y ya de plano, con una declaración como esta, ustedes pueden darse cuenta que arrancamos en bastante oposición con los principios de crianza y de educación del mundo son. ¿Por qué nosotros decimos esto? Bueno, mis hermanos, porque somos criaturas de Dios. Y como tales tenemos la responsabilidad de obedecerle a Él en todo, seamos creyentes o no creyentes. Los mandamientos de Dios son para su creación, son para todos los hombres. Y la forma en que se aprende a obedecer la autoridad invisible de Dios es obedeciendo la autoridad visible que nuestros hijos tienen por delante. Y esa autoridad somos nosotros los padres. Tan pronto ellos nacen, nosotros estamos allí y estamos allí como autoridad sobre sus vidas. Por otro lado, si nuestros hijos van creciendo y no aprenden a someterse a nuestra autoridad, ¿cómo van a someterse a la autoridad de Dios, que es alguien que ellos no ven? Así que, mis hermanos, desde que nuestros hijos nacen, nuestra prioridad debe ser enseñarles a obedecer la autoridad, porque la relación primaria del hombre con su Dios es una relación de sumisión y obediencia. Quizás alguno dirá, no, pastor, de adoración. Bueno, hay personas que adoran ídolos y no tienen que obedecerlos porque esos ídolos no dicen nada. Así que claro que es de adoración, pero la mejor forma de nosotros adorar a Dios es siendo obedientes a su autoridad y a su palabra. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con Efesios capítulo 6 y leemos los primeros 3 versículos. Se nos dice allí, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Luego avanzamos un poco más y llegamos a la epístola de Colosenses, capítulo 3, versículo 20, que lo expresa de una manera mucho más breve. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo,
porque esto es agradable al Señor. En otras palabras, está clarísimo lo que se le demanda a todo hijo. ¿Qué es lo que Dios espera de cada ser humano como hijo? Que obedezca y honre a sus padres. Son dos aspectos de una misma moneda. Son como si fueran dos caras de una moneda. Por un lado, los hijos deben de obedecer a sus padres. Y cuando hablamos de obediencia, hablamos de sumisión voluntaria a la autoridad. No es solamente que ellos deben de someterse, sino que deben de hacerlo voluntariamente. En otras palabras, debemos entrenarlo a hacer más que lo que se le ordena. No es solamente el qué, sino también el cómo. Y eso es algo que en otra sesión particular vamos a tratar. Sin embargo, por el momento es suficiente que entendamos que la responsabilidad primaria de nuestros hijos, tengan 2 años, tengan 10 o tengan 15, es obedecer a sus padres. Pero no es solamente obedecer, sino también honrarlos. Cuando se habla de honra, se habla de respeto. Es un asunto de actitud. Tiene que ver con la forma en que nos tratan. No somos iguales. Somos iguales en dignidad, somos iguales en importancia, pero no somos iguales en un orden jerárquico de funcionamiento. Ellos son los hijos, nosotros somos los padres. Así que ellos deben tenernos en alta estima por la posición que ostentamos, que nos ha sido dada por Dios, sus padres. Hermanos, de verdad, a mí a veces me da vergüenza ajena cuando yo veo a padres discutiendo con sus hijos como si fueran iguales. Y cuando eso ocurre, aunque es un pecado del hijo, el principal culpable es el padre, ya sea el papá o la mamá. El padre le dice, mira, tenemos que salir, vete a bañar. Y el hijo le contesta, pero tú tampoco te has bañado, báñate tú primero. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable, eso es una falta de respeto, porque ha habido una forma inadecuada. Así que tenemos que ser conscientes que lo primero y elemental que Dios espera de cada hijo es que obedezca y que honre. Esa es su prioridad. Esa es su prioridad. Mis hermanos, miren, eso es tan y tan importante para Dios que en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, Él habló al respecto. La tabla de la ley o los 10 mandamientos se dividen en 2. Los primeros 4 tienen que ver con la relación del hombre con Dios y los siguientes 6 tienen que ver con la relación entre hombres, entre seres humanos. Bueno, el primero de estos 6 mandamientos que tienen que ver con la relación horizontal entre seres humanos es precisamente honra a tu padre y a tu madre. Más aún, en el libro de Deuteronomio nosotros vemos algo que puede ser chocante para nuestros días, pero por razones de tiempo no lo vamos a leer. Pero en el libro de Deuteronomio, Dios mandaba que un hijo rebelde sufriera la pena de muerte. Evidentemente no estamos hablando de un hijo de 8 años ni de 10. Estamos hablando ya más bien de un hijo más adulto. Dice que si no les hace caso a su padre y a su madre, ni aun cuando lo castigan, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá esto y temerá. ¡Wow! Hermanos, nosotros no estamos diciendo bajo ninguna circunstancia que eso es algo que nosotros debemos hacer ahora. Israel era una nación teocrática, gobernada directamente por Dios mismo. Nosotros no estamos diciendo que eso es algo para practicarlo ahora, pero revela la importancia que Dios le da a que los hijos aprendan a obedecer y a respetar. Ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo se refirió a esta porción de la palabra y no se refirió diciendo como, wow, eso fue una exageración. No.
Cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo 15:4, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Él lo dijo de una manera muy natural, citando la Escritura para enfatizar la importancia de hijos obedientes y respetuosos hacia sus padres. Alguno quizás hasta este punto estará pensando, pastor, pero usted está hablando a los padres y sin embargo lo que ha hecho es enfatizar no la responsabilidad de los padres, sino la responsabilidad de los hijos. Tiene razón. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, mis hermanos, porque así como para nuestros hijos es una prioridad obedecer, es para nosotros una prioridad entrenarlos a obedecer. Porque ningún hijo viene con esa inclinación natural después de la caída. Nuestros hijos, al igual que nosotros, vienen con una naturaleza pecaminosa que tiende más bien a desobedecer y a pecar. Y es a nosotros los padres que Dios ha dado la responsabilidad de enseñarlos a obedecer. Por eso es que el siguiente versículo en Efesios 6, es decir, el versículo 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Antes del versículo 4, era importante que nosotros entendiéramos la responsabilidad de nuestros hijos, porque esa responsabilidad ellos no pueden aprenderla cuando crezcan. Esa responsabilidad ellos tienen que aprenderla desde que nacen. Y para que la aprendan desde que nazcan, tiene que haber alguien que se los enseñe. Y ese alguien no es la escuela, no es la nana, no es la tía, no es el gobierno. Esa responsabilidad Dios la ha colocado sobre los padres. Así que analizando un poquito más de cerca este texto de Efesios 6:4, empieza diciendo que como padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que provoca a ira a nuestros hijos? Puede ser que cuando yo haga esta pregunta usted piense en varias situaciones y tenga razón. Promesas incumplidas, le decimos a nuestros hijos que vamos a hacer algo y a última hora no hacemos nada. Palabras hirientes, cuando nos molestamos, los tratamos con palabras insultantes, ofensivas, eso es pecaminoso. O a veces lo corregimos con ira, le hemos dicho que no haga tal cosa y cuando lo hace por tercera vez, en el lapso de 2 o 3 días, ya nosotros explotamos y no aguantamos más y venimos y abusamos de nuestra autoridad porque estamos molestos. Wow, qué bueno que Dios no es así. Porque nosotros pecamos muchas veces, repetidamente contra Dios. Y si Dios fuera como nosotros, hace tiempo que no existiéramos. Eso causa ira a nuestros hijos. O favoritismo. Tenemos varios hijos y estamos comparando a cada rato al hijo que tiene muchísimas virtudes y estamos apabullando al otro. Sí, porque tu hermano tal cosa. Sí, porque mira a fulanito. Eso provoca a ira a los hijos. O un control excesivo, asfixiante. Queremos controlarlo todo y queremos legislarlo todo en la casa. O demandas irracionales. Les ponemos reglas que no tienen razón de ser. Todo eso puede provocar a ira a los hijos y lo hace. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos al texto, nos damos cuenta que hay algo que va primero que todo eso. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, en otras palabras, en lugar de provocarlos a ira, haz esto, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Así que lo que realmente provoca a ira a los hijos es que no los estemos criando como Dios manda, que no estemos tratando con ellos con disciplina y corrección. Ahora, los hijos, sobre todo en temprana edad, no entienden eso. Usted no va a encontrar a un hijo molesto. Mijo, ¿y qué te pasa? Y él con los bracitos cruzados. ¿Pero qué es lo que te pasa, mijo? Que tú no me estás criando en disciplina y amonestación del Señor. Eso nosotros no lo vamos a encontrar.
porque ellos no tienen la capacidad para darse cuenta qué es lo que les afecta, por lo menos en las edades tempranas. Sin embargo, mis hermanos, ¿saben qué? Hay padres que creen o que piensan que los hijos felices son aquellos que se les permite cumplir todos sus deseos. Y no hay un error más grande que ese. De hecho, los estudios muestran que los niños con deficiente o ninguna corrección, ¿saben cómo terminan? Llenos de resentimiento, enojo, amargura y hostilidad. Yo he tenido cerca muchachos que han sido criados así. Y hoy son como hombres de verdad, un desastre. Una vida destruida. ¿Por qué? Porque cuando iban creciendo no había reglas. Todo lo que ellos querían se les daba. Se les permitía rabietas, se les permitía hacer lo que ellos quisieran a la hora que quisieran. No, mis hermanos, no. Debemos de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor para no provocarlos a ira. Ahora, desglosemos un poquito lo que quiere decir disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina no se refiere solamente al castigo, sino que también incluye guía e instrucción. Alguien la define de la siguiente manera. Es la educación mediante reglas y normas, recompensas y, si es necesario, castigos. En otras palabras, la disciplina se refiere mayormente a lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. En cuanto a la palabra instrucción, en otras versiones es traducida como amonestación y significa literalmente colocar en la mente. También puede traducirse como advertencia. No es tanto información de hechos, sino más bien traspaso de actitudes y principios de comportamiento correctos. Es la acción formativa por medio de la palabra hablada, sea la enseñanza, sea la advertencia, sea el aliento. En otras palabras, se refiere mayormente a lo que nosotros decimos a nuestros hijos. Así que la forma de instruir a nuestros hijos de manera que no los movamos a ira, que no los provoquemos a ira, es hablando y actuando. Hablando y actuando. Actuar sin hablar es injusto. Hablar sin actuar es improductivo. Ambas cosas. Nuestra crianza debe incluir lo que decimos y lo que hacemos. En otras palabras, debe de incluir instrucción verbal, así como castigo. Esto no es diferente a lo que es enseñado en el Antiguo Testamento. Más bien es similar. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que se utilizan que equivalen a disciplina e instrucción. Cuando vamos, por ejemplo, a Proverbios 29 y el versículo 15, ¿qué dice? La vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección equivale a la disciplina y la instrucción. Hermanos, desde el principio ha sido muy claro que Dios espera que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos. Cuando vamos a ese texto conocido de Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 al 7 dicen lo siguiente. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hasta aquí es una instrucción a nosotros como hijos de Dios. Pero fíjense el versículo 7 hacia dónde se dirige. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, ese temor de Dios debe ser traspasado a nuestros hijos en información, en enseñanza, en actitudes, en ejemplo. Y hermanos, no se trata aquí de que vivamos el día sermoneando a nuestros hijos. Mis hermanos, miren, de verdad, permítanme decirlo de una manera, espero que nadie se ofenda, pero nadie aguanta desde que se levanta hasta que se acuesta
sermones y sermones y sermones. De verdad, no es a eso que se refiere. Es a aprovechar las circunstancias cotidianas para traer la verdad de Dios, momento tras momento. Si estamos aquí en República Dominicana y estamos haciendo un viaje a la zona norte del país, por ejemplo, wow, la carretera es hermosa, llena de paisajes preciosos. Qué buena oportunidad para hablar de la genialidad del diseño de Dios. Dios creó todas esas cosas y las hizo para que nosotros las disfrutáramos. Es instrucción, hablar cada día de manera natural, de manera espontánea acerca de Dios. Dios espera que nosotros enseñemos a nuestros hijos. En el Salmo 78, los primeros 8 versículos, también nos habla de eso. Dice que debemos de establecer este testimonio y enseñarlo a nuestros hijos para que la generación venidera lo sepa. ¿Saben cuál es el problema? A este punto, yo no creo que aparezca un creyente que tenga un conocimiento básico de las Escrituras que esté en contra de lo que acabamos de decir. Y entonces, pastor, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que no estamos en contra de estas verdades, pero parecen no afectar nuestras vidas. Porque cuando vemos a nuestro alrededor, vemos a los padres con hijos que parecen no tener control y en grandes conflictos con padres e hijos. Esto nos indica que la crianza no se está impartiendo adecuadamente. Uno ve padres creyentes aún en la iglesia, en la casa, en un supermercado, que los hijos hacen lo que sea, literalmente, y los padres ni se inmutan. Ni se inmutan. Llevar al hijo a un supermercado, eso es un suplicio, porque es insoportable para el papá, la mamá y para las demás personas que están en el súper. Y es como si el padre habla y es como que no habló nadie. Bueno, el mal principal está en el padre que permite que esto sea así. A usted le toca estar en un consultorio médico con un muchacho de estos y es desesperante. Y entonces empiezan los padres para que haga caso. Mira, le voy a decir al doctor que te ponga una inyección. Voy a llamar a la enfermera. No tienes que llamar a nadie. Sencillamente tienes que entrenarlo en tu casa para que cuando tú le digas, fulanito, siéntate y estate tranquilo, fulanito se sienta y esté tranquilo. Es que te obedezca, no es que sea una momia, no es que se siente ahí y casi ni respire. No, porque es un niño. Y son inquietos. Y algunos tienen mucho más estamina que otros. Es como que algunos dicen, ¿y esta energía? No debemos esperar que no tengan energía. Lo que debemos esperar y perseguir es que cuando nosotros hablamos, ellos obedezcan. Pero ¿cuál es el problema? Que vivimos en una época donde se es alérgico al concepto de autoridad. Cuando hablamos de tener autoridad sobre nuestros hijos, inmediatamente las personas brincan. No, pero espérate, porque ellos también tienen una personalidad y no se puede coartarlos. Eso tiene su lugar, sobre todo en la medida que van creciendo. Pero cuando están pequeños, no, mis hermanos, Dios nos ha dado autoridad para que nosotros la usemos para educarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Nosotros somos los representantes de Dios ante nuestros hijos. Y aunque esa relación de autoridad debe ir cambiando en la medida que ellos crecen hacia una relación de influencia, eso es algo que veremos más adelante. Hay otros padres que se pasan en esta parte. Ejercen bien su autoridad en la medida en que los niños están pequeños. Pero llega un momento donde ya la relación debe ser más de influencia y ellos todavía están allí con hijos de 18, 20, 24 años ejerciendo autoridad y dando orden aquí o allá de todo. Sí, mientras están en nuestra casa nosotros tenemos autoridad. Pero eso no significa que cuando tenemos hijos adultos tenemos que utilizar nuestra autoridad en todo. La sabiduría nos manda más bien a utilizar nuestra influencia, que va a ser escuchada en la medida en que hemos ejercido la autoridad bien en los primeros años. Dios nos ha dado autoridad y espera que la usemos. Nosotros tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento con el caso de Elí y sus hijos, que eran terribles. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 dice:
¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Dios acusa a Elí de honrar a sus hijos más que a él. ¿Por qué? Porque sus hijos se comportaban como les daba su gana y Elí no intervenía. Veamos el capítulo 3, los versículos 12 y 13. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Los hijos son culpables. Sin embargo, Dios le llama la atención a Elí, porque tú sabías lo que estaban haciendo y no los reprendiste. ¿Realmente no los reprendió? Sí, pero no en la forma en que debía hacerlo. Miren capítulo 2, versículos 22 al 24. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Estaban fornicando con las personas que venían al tabernáculo. Y Elí les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Pastor, pero él los reprendió. Pero ese es el problema. Ay, mis hijos, no hagan eso, que eso está mal. No. Lo lamento, ustedes no pueden pertenecer al sacerdocio. Fuera de aquí. Aquí en la casa de Dios no permito eso, ni tampoco en mi familia. Eso es ejercer su autoridad. Somos responsables de todo lo que Dios ha colocado bajo nuestra autoridad. Lo mismo ocurrió con el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, tenemos evidencia en las Escrituras de que fue muy flojo criando. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 6. Entre tanto, Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey, y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Y oigan lo que dice el versículo 6. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Hermanos, David, el dulce cantor de Israel, cuyos salmos nos mueven a adorar a Dios con palabras que posiblemente nosotros no tengamos, como padre fue un fracaso. Adonías estaba dándole un golpe de estado a su papá. Y Dios le dice: eso es culpa tuya. Mientras él iba creciendo, tú nunca lo contrariaste. Hermanos, ¿ustedes creen que es posible criar sin contrariar a nuestros hijos? Eso es imposible, a menos que tengamos un ángel de hijo. Y aunque algunos padres creen que lo tienen, la verdad es que no, ninguno lo tenemos. Algunos tienen mucho más gracia común que otros, pero nuestros hijos no son ángeles, son pecadores igual que tú y que yo. ¿Saben parte del problema? Que en los momentos iniciales muchos padres eligen ser más consejeros que autoridad sobre sus hijos. Permítame leer una porción, es un poco extensa, pero es que lo dice también. Yo no lo podría decir así, así que permítanme leer a Ted Tripp en su libro Pastoreando el corazón de nuestros hijos, un libro que recomiendo de todo corazón. Perdonen la larga cita, pero escúchenla con atención porque es exactamente lo que queremos expresar. Dice él: pocos padres están dispuestos a decir, por ejemplo, he preparado avena para el desayuno. Es una comida buena y nutritiva y quiero que la comas. Quizás en otra mañana tendremos algo que te guste más. Muchos dicen: ¿qué quieres para desayunar? ¿No te gusta la avena que preparé? No hay problema. ¿Te gustaría otra cosa? Esto parece ser muy bondadoso y educado, pero ¿qué es lo que en realidad está pasando? Escuchen esto. Que el niño está aprendiendo que es él quien toma las decisiones y los padres solamente dan opciones.
Este escenario se repite vez tras vez en la experiencia de los niños al escoger sus ropas, haciendo decisiones acerca de sus horarios, decidiendo su tiempo libre y así por el estilo. Cuando el niño tiene 6, 8 o 10 años, es su propio jefe. Y a los 13 años de edad ya está fuera de control. Los padres han abandonado desde hace mucho tiempo la prerrogativa de la decisión en la vida del niño. ¿Cómo pasó esto? Entró de forma furtiva a una edad muy temprana cuando los padres hicieron de cada decisión un conjunto variado de opciones para que el niño decidiera. Algunos argumentarán, los niños aprenden a hacer decisiones cuando los padres les permiten tomar decisiones sanas. Pero esto pasa por alto el asunto más importante. Los niños van a ser sabios para hacer decisiones al observar a padres fieles, instruyendo y modelando una dirección sabia y un proceso inteligente para tomar decisiones frente a ellos. Lo más importante en la preparación para el proceso de tomar decisiones es que los hijos estén bajo autoridad. Mis hermanos, si no comprendemos esto, podemos decir muchísimas cosas a lo largo de estas 9 clases. Pero si no comprendemos esto, estaremos perdidos. Los hijos necesitan de manera prioritaria, desde que nacen, aprender a someterse a la autoridad establecida por Dios. Ahora bien, debemos recordar en todo tiempo que esta es una autoridad que nos ha sido delegada para el cumplimiento de sus propósitos, no de los nuestros, porque solamente Dios tiene la autoridad absoluta y final. ¿Qué significa eso? Bueno, mis hermanos, que cuando usamos la autoridad, no para los propósitos de Dios, sino para los nuestros, estamos abusando de la autoridad que Dios nos da. Es nuestra responsabilidad recordarles a nuestros hijos sus faltas y deberes en el contexto de su responsabilidad para con Dios. Pero debemos de estar claros que nuestra meta es llevarlos a una relación de subordinación a Dios más que a nosotros como padres. Permítame ponerle un ejemplo sencillo de esto. Usted tiene semanas sin empleo. Finalmente ha estado siendo entrevistado y al día de hoy tiene una reunión vital. Es la última entrevista y usted está orando para conseguir ese trabajo. Así que usted se viste con su traje de gala y antes de partir están desayunando. Y en lo que están desayunando, su hijo de 5 años, con la torpeza propia de un niño, va a tomar algo de la mesa y sin querer voltea, tumba el vaso de jugo y le cae a usted en el traje. ¿Qué posiblemente quiera usted hacer? Posiblemente quiera levantarse molesto y disciplinar a su hijo. Pregunta, ¿y por qué tú lo vas a disciplinar? Oh, pero tú no viste lo que acaba de hacer. Sí, pero él no desobedeció nada. Bueno, pero que él tiene que aprender a estarse tranquilo. Pero él no estaba haciendo nada adicional. Él sencillamente fue a tomar algo. Es verdad, fue un accidente, pero él no ha pecado. Él no ha pecado. Así que tú no tienes por qué castigarlo. Sencillamente, ay, mi amor, tienes que tener más cuidado y buscar la forma y la alternativa de cambiarte de otra manera. Y es que nuestra autoridad no depende de que seamos más grandes que ellos, o más fuertes, o más sabios. No, depende de la posición en la que Dios ha colocado a cada uno, a ellos como nuestros hijos y a nosotros como sus padres. Así que tenemos que tener mucho cuidado y entender que autoridad no es lo mismo que autoritarismo. Las personas lo confunden. El autoritarismo es el uso abusivo, pecaminoso, incorrecto de la autoridad. Así que cuando los instruyamos debemos modelarles esa autoridad que Dios nos ha delegado. Y en medio del ejercicio de nuestra autoridad debemos mostrarles la bondad, la justicia, la misericordia y el cuidado de Dios.
Eso debe estar siempre presente en nuestra crianza. Como alguien dijo, el gran motivo para toda nuestra disciplina es llevar a nuestros hijos a una relación de subordinación y sumisión a la autoridad de Dios mismo. ¿Saben cuál es la implicación de eso? O el resultado lógico. Entender que no se nos ha dado autoridad para nuestro beneficio, sino para el de ellos. La autoridad que Dios nos dio sobre nuestros hijos no es para nuestro beneficio, es para el de ellos. Proverbios 23, 13, 14 lo expresa de esta manera. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En otras palabras, ejerce tu autoridad cuando sea necesario disciplinarlo para su bien, no para el tuyo. Es verdad que hay beneficios, porque dice que será feliz el padre del hijo obediente. Definitivamente, cuando nuestros hijos absorben la instrucción y aprenden a obedecer a la autoridad, eso a nosotros nos da mucha tranquilidad como padres y nos evita muchos problemas que otros todavía están lidiando a los 10, a los 12, a los 15, a los 18 años. Pero Dios no nos da la autoridad para que nosotros tengamos tranquilidad primariamente, sino para hacerle bien a nuestros hijos. Y es que cuando nuestros hijos desobedecen, ellos se colocan en un gran peligro. Cuando desobedecen a sus padres, desobedecen también a Dios. Y esto los pone en una situación delicada, pues la bendición y la protección de Dios se halla siempre en un contexto de obediencia. Esto es lo que Ted Tripp llama en su libro el círculo de seguridad. Él lo saca o extrae este concepto de Efesios 6, 1 al 3. Permítame leerlo de nuevo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Así que él lo ilustra con una figura donde pone al niño dentro de un círculo de protección. Y en ese círculo de protección se pone obediencia y respeto, obediencia y honra, que es lo que el niño tiene que hacer. ¿Y qué va a cosechar dentro de ese círculo? Bueno, va a cosechar que le va a ir bien y que va a tener larga vida. ¿Qué sucede cuando un hijo es desobediente? Bueno, que sale dentro de ese círculo y está expuesto al juicio de Dios sobre su vida. Así que se nos ha dado autoridad para el beneficio de ellos. Permítame concluir diciendo lo siguiente, recapitulando, resumiendo. Nuestros hijos deben ser entrenados para obedecer para su propio bien. Ellos no vienen inclinados naturalmente a la obediencia. Y cuando esa inclinación a la desobediencia no se trabaja intencionalmente como padre, estamos ayudando a la condenación de sus almas eternas. Estamos ayudándolos a que se enraíce aún más esa indisposición hacia Dios como la autoridad total y final sobre la vida de todo ser humano. Es nuestra responsabilidad usar la autoridad dada por Dios para cumplir con ese propósito. Muchos posiblemente habrán escuchado el nombre de Susana Wesley. Ella fue la madre de dos siervos de Dios del pasado, Juan Wesley y Carlos Wesley. Esta mujer crió 17 hijos y ya vemos que 2 de ellos son muy conocidos por su labor como hombres de Dios. Oigan lo que ella dijo. El padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora al lado de Dios en la renovación y salvación de su alma. No la del padre, la del hijo. Pero oigan qué palabras tan duras. El padre que le trata con indulgencia hace el trabajo del diablo
Convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Uf. Hermanos, ningún padre puede convertir a su hijo. Eso es algo que solamente Dios lo hace. Pero lo que sí todo padre puede hacer es ser fiel en criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Dios nos ha dado instrucciones específicas en su palabra y nosotros debemos de seguirla. Es precisamente por eso, mis hermanos, que vemos la dificultad de que alguien haga esto cuando no está él mismo bajo la autoridad de Dios. Hermanos, ¿cómo puede un no creyente, alguien que no ha sido salvo por la sangre de Jesucristo, alguien que no ha sido regenerado por su bendito evangelio, cómo puede dar lo que no tiene? ¿Cómo puede enseñar a los hijos a obedecer de una manera que sea una obediencia de corazón? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda de nuestro bendito Señor Jesucristo para poder ser los padres que Él ha diseñado y ha dejado en su palabra. Esperamos que el Señor nos ayude y ponga ese peso en nuestros corazones. Hermanos, ¿qué hay más importante de este lado del sol que el alma eterna de nuestros hijos? Y a veces como padres estamos preocupados en mil cosas. Preocupados y ocupados en mil cosas. Hermanos, podemos ocuparnos en muchas cosas, pero en lo que nunca debemos dejar de ocuparnos es en instruir a nuestros hijos intencionalmente en la disciplina e instrucción del Señor. Es traspasarle el conocimiento de Dios, es enseñarles a obedecer a la autoridad, a obedecernos a nosotros, para que aprendan luego a obedecer a Dios y a todo tipo de autoridad, porque como hijos esa es su principal responsabilidad. Y tú y yo somos responsables de enseñárselo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Vamos a orar. Oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a creerte. Líbranos, Señor, sobre todo aquellos que son padres todavía criando. Líbralos de comprar las mentiras que hoy quieren vender como verdades. Nuestros hijos nos necesitan. Nuestros hijos necesitan instrucción, nuestros hijos necesitan guía y necesitan padres que asuman la responsabilidad de entrenarlos para la obediencia a ellos como padres, para la obediencia a toda autoridad y sobre todo para la obediencia a la autoridad suprema de todo el universo que eres tú. Para estas cosas no somos suficientes. Por eso clamamos, Señor, que a cada padre que está escuchando hoy esta palabra, tú le ayudes, Señor, a ser convicto por tu Espíritu y a empezar a ejercer su autoridad en amor, pero también con firmeza, para gloria de tu nombre. Oramos, Señor, con esperanza. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Gracias de verdad, pastor, por toda esta enseñanza que hemos recibido en nuestro primer día de conferencia. Que Dios nos dé sabiduría para hacerle fiel a Él, siendo padres diligentes en que nuestros hijos puedan ver a Dios a nosotros. Pastor, ahora me encantaría hacerle algunas preguntas que hemos estado recibiendo y que son de interés para las personas que están expuestas a nuestra conferencia. Y quisiera empezar con la primera. Pastor, esto nos lo escribe alguien y dice: mi hijo tiene 14 años de edad y la verdad he sido débil en la instrucción de la palabra. Hoy mi relación con él está muy lesionada. ¿Qué puedo hacer como padre para recuperar el tiempo perdido y a pesar de mis debilidades pueda ser fiel a Dios y a él? Bueno, la verdad es que si bien es cierto que es fundamental la enseñanza
adecuada y bíblica desde el día que nacen, no es menos cierto recordar que nuestro Dios es el Dios de toda esperanza. Y siempre tenemos oportunidad para corregir lo deficiente y enderezar lo torcido. En casos como esos, siempre recomiendo como primer paso, antes que cualquier otra cosa, es sentarse con su hijo y de todo corazón pedirle perdón. Pedirle perdón por no haber sido el tipo de madre o de padre que debió ser conforme al perfil que se nos da en la Escritura. Cuando uno hace eso, las reacciones pueden ser muchísimas, pero normalmente es una reacción de asombro y de respuesta, porque quizás no están acostumbrados a ver a su papá o a su mamá pedirles perdón. Él posiblemente no entienda lo que implica lo que vendrá después, pero lo primero es decirle: mira, mi hijo, perdóname porque yo no he hecho el trabajo que debo conforme al Señor, yo he sido displicente y he sido falta de intencionalidad a la hora de trabajar y educarte y ejercer mi responsabilidad. No te he enseñado como debo, no te he dado el ejemplo, no me he asegurado de que tú aprendas a escuchar la autoridad. Así que antes que culparte a ti, me culpo a mí delante del Señor. Le he pedido perdón al Señor y ahora te estoy pidiendo perdón a ti. Yo quiero que en lo adelante estas sean las reglas de la casa y es bajo estos parámetros que nosotros vamos a funcionar. Y entonces empezar a ejercer la autoridad dada por Dios, como acabamos de ver, pero hacerlo con una tierna firmeza o con una firme ternura. Estos dos elementos son indispensables. El ejercicio de nuestra autoridad no es negociable, pero no es el ejercicio de una autoridad de un cuartel militar. Es el ejercicio de autoridad de un hogar donde no hay negociación con las cosas que yo espero de ti, pero al mismo tiempo toda nuestra relación va a ser bañada en amor. Así que es importantísimo porque como padres latinos fallamos en ambas cosas. Muchas veces compramos la idea de que tenemos que hablar mucho, mucho, mucho y solamente es hablar. Y es verdad que tenemos que hablar, pero muchas veces tenemos que actuar y no lo hacemos. Pero por el otro lado, a mí me impresiona la falta de amor expresado en muchos padres. Y no estoy hablando cuando los niños tienen 3, 4, 5 años, así es muy fácil. Es cuando son adolescentes, es cuando tienen 14. Es cuando tienen 14 que debe ser normal que haya manifestaciones de cariño, manifestaciones de amor de la madre hacia los hijos, del padre hacia los hijos. Porque eso va a permitir que aquello que como quiera nosotros tenemos que hacer sea hecho en una atmósfera que es conducente a lograr los propósitos y los objetivos que nosotros tenemos en la Escritura. Así que lo primero es pedirle perdón y luego entonces establecer cómo va a ser la relación en lo adelante, qué se espera de él y qué va a suceder cuando él no obedezca. Siempre hay que darle la oportunidad, esto es muy importante, darle la oportunidad al hijo de que cuando vea que nosotros no estamos conduciéndonos conforme a lo que nosotros mismos le hemos enseñado, él pueda decirnos con respeto: papi, mami, tú me dices tal cosa, pero yo te veo a ti que haces otra. Y no responder como tendemos nosotros: mire, muchacho, fresco, cállese, que aquí el papá soy yo. No, es poder decir: mi amor, de verdad, perdóname, tú tienes razón. Perdóname por el mal ejemplo. Vamos a hacerlo como tú sabes que nosotros hemos aprendido aquí en el hogar. Y empezar a ser intencionales en ganar el corazón del muchacho. Compartir tiempo con él, dedicarle tiempo, tratar de interesarse por las cosas que él se interesa y buscar estar cerca. Aunque al inicio posiblemente él nos prefiera lejos. Pero eso no va a depender del muchacho. Tenemos que entender que eso va a depender de nosotros. Tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría. Podemos y es sabio buscar consejo. Así que sí, siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Qué bueno, de verdad, pastor, porque
el empezar a oír informaciones como la que usted ha hablado en el día de hoy y ya haber pasado el tiempo, a veces lo que el diablo lo utiliza en la vida de nosotros es para traer un cargo de conciencia. Así es. Qué bueno que siempre en Dios hay esperanza y que nunca es tarde para empezar. Es decir, que con esta información que hemos recibido en el día de hoy, la que vamos a seguir recibiendo por varias semanas, Dios nos ayude a hacer realmente, a construir bajo los parámetros que Él ha decretado, no lo que nosotros estamos aprendiendo en el día del mundo. Amén. En segundo lugar, pastor, nos describe otra persona, nos dice, tengo una situación con mis hijos muy particular, habla el hombre de la casa, porque ellos no quieren obedecer a su madre. Ellos se someten a mí, y eso es muy común porque los padres a veces trabajamos en el día, llegamos al final, las mamás se pasan todo el día hablando con ellos y en un momento se cansan. Y ellos dicen, ellos se someten a mí, pero no así a su madre. Ellos dicen que ella continuamente los provoca ira. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi esposa? Bueno, es allí donde nosotros tenemos que ejercer el liderazgo que Dios nos ha dado. A los hombres cristianos nos encanta que la Escritura dice que nosotros somos la cabeza del hogar. Pero nos encanta porque siempre pensamos en el rey que tiene a sus súbditos debajo sirviéndole. El liderazgo que nos ha sido dado es para nosotros servir a los que están subordinados a nosotros por Dios. Así que hay varias cosas que hacer. Lo primero es, ¿qué tanto de lo que nuestros hijos dicen es real o no? Porque hay cosas que dicen y no necesariamente son correctas. Para nosotros hablar con nuestras esposas y trazarles a ellas directrices específicas de cómo queremos que ellas actúen en determinadas circunstancias. No conforme a su respuesta natural, no conforme a su personalidad, no conforme a cómo a ella la criaron. Sí, mi amor, yo sé que eso es lo que te sale fácil y natural, pero amor mío, mira, yo necesito que cuando esto suceda, tú lo manejes así, específicamente. Pero que para mí es muy difícil. Bueno, hay muchísimas cosas en la Escritura que para nosotros son difíciles, pero no por eso tenemos que dejarlas, tenemos que hacerlas. Así que es, por un lado, hablar yo con ella sin los hijos presentes para entonces poder trazarle directrices para corregir aquellas cosas de las que ellos se quejan y tienen razón. Eso es una cosa. Pero la otra es que delante de ellos deben de saber que ellos no tienen alternativa para obedecer a su mamá. O sea, el encargado de velar porque ellas obedezcan a su mamá, sea que su mamá haya sembrado eso o no, independientemente de eso, soy yo como padre. Ese es parte de mi liderazgo. Excúsame, perdón, tú no le puedes hablar así a tu mamá. No, tú no le puedes hablar así a tu mamá bajo ninguna circunstancia. Mientras yo esté aquí, eso en esta casa no se permite, que se le hable así a tu madre. No. Ella es mi esposa y ella es tu mamá. Tú le debes respeto. Tú puedes no estar de acuerdo con ella. Tienes el derecho de no estar de acuerdo. Lo que no tienes el derecho es de desobedecer. Son dos cosas totalmente diferentes. Y nosotros conducirlo, porque a veces hay padres que lo que le dicen aún delante de los muchachos, pero yo te lo digo que tú eres muy floja, por eso que no te hacen caso, a que si yo le doy la orden de una vez lo hacen. Estás enfatizando el mal, estás enfatizando el problema. No. Dale el lugar de autoridad sobre los hijos que a ella le corresponda. Y que ellos sepan que tú estás velando y que tú no vas a permitir que a tu esposa, sus hijos, le falten el respeto. Eso los va a poner a pensar. Van a decir, guay, pero papi no come cuento con mami. Para papi todo es mami. Sí, para papi todo es mami, después ustedes. Porque ese es el orden bíblico. Los amamos, estamos aquí, son nuestro gozo, nuestra fuente de alegría, pero a mami no me la pueden tocar. Primero porque Dios la ha puesto como autoridad ante ustedes. Eso es un caso muy típico. Yo tengo varios casos donde los hijos obedecen muy fácilmente y no se atreven a desobedecer al padre. Sin embargo, a la madre a veces viven discutiendo, aún como habíamos visto, se ponen a discutir como si fueran iguales. Entonces nosotros tenemos que hacer un doble trabajo. Trabajar con la mamá fuera de la vista de los hijos para trazarle directrices y decirle cómo ganar el respeto y cómo debe de ejercer su autoridad. Pero por otro lado, con los hijos, nada que ver con cómo su madre actúe. Su madre puede ser la madre más insensata
Y a ellos lo que le corresponde saber es que si es la autoridad, tienen que obedecer. Siempre es bueno recordar el principio de apelación. Lo vamos a ver más adelante en otras clases, pero déjenme mencionarlo aquí. Es sano que los hijos tengan la oportunidad y la posibilidad, con respeto, cuando una orden ellos la consideran insensata o no la entienden, que puedan decir con respeto: mami, pero puede ser de tal manera, o tú me permites tal cosa con respeto. Porque eso los va a librar a veces de órdenes insensatas por nuestra parte. Y si a la mamá se le ocurre que ya es hora de acostarse a las 8 de la noche a un muchacho de 12 años, es como que, y nosotros no estamos ahí, y eso es lo que a ellos los exacerba, los molesta. Óyeme, sería bueno que ellos, dirigiéndose hacia la obediencia, hacia su habitación, le digan: mami, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Mami, ¿tú no crees que es muy temprano ya para mi edad? No, tal cosa. ¿Tú pudieras preguntarle a papi, por favor? Está bien. Y eso lo va a librar de que se enfatice esa animadversión que pueden tener hacia su mamá, ya sea por personalidad, ya sea por la cotidianidad de todas las horas que pasan juntos, por la razón que sea. Así que en nuestro liderazgo, con amor, debemos trabajar con nuestras esposas fuera de la vista de los hijos y con nuestros hijos enfatizándole que tienen que respetar y obedecer a su mamá. Y de verdad, pastor, eso que usted habló del equipo me impactó mucho, porque muchas veces los hijos saben qué decirle a papá, qué decirle a mamá, y nosotros cometemos ese error de querer decirle: mira, tú no haces tal cosa delante de ellos. Yo creo que uno tiene que hablar esas cosas de manera personal, en la habitación, tratando de construir juntos, porque al final ellos empiezan a mirar cuáles son nuestras debilidades, y hoy papá es el bueno, mañana mamá es la buena. Entonces al final lo que quieren muchas veces es hacer lo que ellos quieren. Ellos saben qué permiso pedirle a quién. Este permiso mamá lo da más fácil, aquel permiso papá lo da más fácil. Nosotros subestimamos como padres muchísimas veces a los hijos. Generalmente estamos detrás de ellos, no delante. Cuando creemos que ya están maduros para algo, hace tiempo que ellos pasaron por ahí. Así es, así es. Pastor, pues vamos con la última pregunta para terminar en nuestra primera semana. Le invitamos a todos a que inviten a los demás si no pudieron estar en el día de hoy. La vamos a estar subiendo en YouTube. Pero para terminar con el día de hoy, vamos a la última, y yo creo que esto es muy típico. Alguien nos dice: la familia de mi esposa es una familia muy, pero muy unida. Nos vemos hasta 2 veces por semana. Sin embargo, estoy presentando serias dificultades con mi suegra, que me desautoriza en la educación de mis hijos. No quiero deshonrar a mi suegra, pero realmente esto se está convirtiendo en un problema serio en mi hogar y con mi esposo. ¿Qué puedo hacer, pastor? Bueno, lo primero que quiero decir es que esa es una situación más común de lo que nosotros imaginamos. O sea, que el que esté en esa situación no se sienta solo, como que, wow, solamente me pasa a mí. No, no es una situación fácil de manejar, aunque es una situación donde es fácil saber por las escrituras lo que tenemos que hacer. No siempre lo que tenemos que hacer es fácil hacerlo, pero es en situaciones como estas donde tenemos que tener un claro sentido de prioridad, y más adelante en las clases vamos a ver cómo no tener un claro sentido de prioridad se convierte en las familias en un obstáculo. Hay que tener un claro sentido de prioridad. La prioridad en la familia es primero mi esposo y mi esposa, luego mis hijos y luego los demás familiares. Así que cuando nos topamos con suegros que no quieren someterse a la forma en que nosotros estamos criando a nuestros hijos, no hay forma de manejarlo bien sin sentarse a hablar con ellos. Pero no el yerno, no el yerno, el hijo o la hija.
Porque parte del problema es que nosotros somos hijos, ellos se van a molestar con nosotros, pero somos sus hijos, en 2 o 3 días ya eso pasó. No es lo mismo cuando el yerno que les produce molestia, esa molestia dura todavía al mes, están incómodos. No. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa esposa? Hablar con su esposo y decirle, mi amor, yo necesito que tú hables con tu mamá, que nosotros estamos trabajando cosas específicas y si nosotros le decimos que por favor que no le prenda la televisión a los niños, que no se la prenda. Pero ¿y cómo tú quieres? Es que ella dice que llega un momento que ella se cansa y entonces la mejor forma de tenerlos entretenidos. Bueno, mi amor, si es así, entonces no debemos de llevárselo por mucho tiempo. ¿Cuál es el tiempo que ella dura sin cansarse? 1 hora. Solamente le podemos llevar a los hijos 1 hora. Ay, pero son su nieto, además yo no quiero que ella se ofenda. Mi amor, yo tampoco quiero que ella se ofenda, pero no podemos poner la crianza de nuestros hijos supeditado a que tu mamá se ofenda. Así que es imprescindible, importante que nuestros padres entiendan que en la medida en que ellos respeten nuestras reglas cuando nosotros le dejamos a nuestros hijos, en esa medida va a agrandarse la posibilidad de que se lo dejemos con frecuencia. Porque ¿saben qué? Hay casos, tristemente, donde van a tener que decir, no te lo puedo mandar, mami. ¿Pero cómo va a ser? No, mami, porque yo te digo una cosa y tú lo haces como tú quieras. No, yo soy abuela. Yo aquí no puedo estar con tantas reglas. Bueno, mami, es que nosotros trabajamos cosas que a veces dar un paso de avance nos toma semanas. Te lo mandamos un día y ellos echan para atrás porque tú le permites todo lo que nosotros no le permitimos. Y para nosotros retomar eso que sucedió en un día nos toma 3 semanas más. Entonces, no podemos, necesitamos que tú nos ayudes. Y de verdad, necesitamos tenerte la confianza. No necesitamos que tú estés de acuerdo con la forma que nosotros estamos criando. No, tú tienes libertad. Lo que necesitamos es tener la confianza de que tú entiendes que los responsables somos nosotros, no tú. Y por tanto, lo único que queremos es que tú nos hagas caso. A veces dicen que sí y luego le prenden la televisión. Olvidándose que los muchachos todos lo dicen, tarde o temprano un muchacho sale. Ay, sí, porque como dice tal... ¿Y dónde tú oíste eso? En casa de la abuela. ¿Y cuándo? Buen día. O sea que ella te prendió la televisión. Sí, pero era que nosotros estábamos cansados. Fuimos nosotros que insistimos. Ya, o sea, ya no hay nada que discutir con el muchacho. Es con la suegra. Aunque sí al muchacho tenemos que decirle, si su abuela les dice que le va a prender la televisión, ustedes le dicen que no, que nosotros no queremos. Y eso es importante. Yo recuerdo hace muchos años, una de mis hijas en un cumpleaños, me llamaron los dueños de la casa. Mira, te estamos llamando porque entre las cosas que teníamos aquí planificada para los muchachos era una película y tu hija dice que no la puede ver si no tiene el permiso de ustedes. Y yo le digo, ¿qué película es? Tal. Ok, está bien, pónmela. Amor, muy bien hecho. Sí la puedes ver, esa no tiene nada de malo. Pero se trancó en banda, que no, que ella no iba a sentarse a ver una película porque ella no le había pedido permiso a su papá. Pero eso tenemos nosotros que trabajarlo antes, no delante de los suegros, es antes, para que en el momento adecuado ellos digan, no, papi y mami no me permiten esto. Así que lamentablemente hay suegros complicados, difíciles, impositivos, que se olvidan que ya sus hijos son adultos y lo quieren tratar como niños. Y posiblemente va a haber algunos casos donde nosotros tengamos que solamente llevar a nuestros niños a la casa de ellos cuando nosotros estemos presentes. Si no podemos estar presentes, no podemos dejarlo. Por eso puede ser perfectamente natural que una pareja, un matrimonio va a salir un fin de semana a tomar aire, a una especie de luna de miel de fin de semana y en lugar de dejarlo en casa de los abuelos, lo deja en casa de unos amigos creyentes. Wow, pero ¿cómo es posible? Bueno, porque los amigos creyentes se están criando igual que nosotros, están muy claros, nosotros tenemos toda la confianza de que las cosas que nosotros estamos trabajando, ellos la están trabajando.
Si la dejo en casa de los abuelos, ya yo sé que me va a tomar 3 semanas donde los muchachos me lo devuelven lobos. Entonces, los abuelos tarde o temprano deben de entender que si quieren disfrutar de sus nietos, tienen que ser bajo los parámetros de los padres. Bueno, pastor, de verdad que muchísimas gracias por la enseñanza, por estas orientaciones y estos consejos. No nos queda más que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. A nosotros como padres que nos llenemos de la palabra de Dios, porque tenemos situaciones con nuestros hijos, tenemos situaciones con el entorno, con los mismos abuelos, como acabamos de hablar ahora mismo, o los suegros. Que Dios nos ayude a poder mostrar a Cristo en todas las áreas, como padre, Amén. como yerno, y que solamente Él puede hacerlo, y para eso necesitamos llenarnos de la palabra. De verdad que muchísimas gracias. Vamos a rogarle a Dios que no solamente seamos padres, sino padres con propósito. Y Amén. si usted no estuvo en el día de hoy y lo está oyendo por internet, cada lunes vamos a estar dando una conferencia diferente para equiparnos como padres. ¿Para qué? Para ser fiel en el rol que Dios nos ha dado y poder ser fiel a Dios y al mismo tiempo fiel a nuestros hijos. Buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Buenas noches, pastor. Amén. Un placer. Buenas noches.